Y ahora llegamos a lo que para mí es una de las mejores partes de Shopify y lo que yo valoro más dentro de Shopify. Y es que Shopify tiene una cantidad increíble de... Hola, ¿qué tal? Acá estoy de vuelta con un nuevo video. Esta vez vamos a hablar de la herramienta Shopify. ¿Qué es Shopify y cómo funciona Shopify? Y si Shopify es o no la herramienta de e-commerce que ustedes necesitan. Partamos con la definición de Shopify. Shopify es un software para crear sitios online, más específicamente e-commerce. Igualmente pueden crear cualquier tipo de sitio online, pero es especializado para e-commerce, ya sea que vendan un servicio o que vendan productos. Lo mejor de Shopify es que no requiere un gran conocimiento en desarrollo web, en diseño web. Cualquier persona puede utilizar esta herramienta y con un par de horas de estudio crear su tienda, su página web, en un par de semanas tenerla lista para lanzar. Una vez que ya te familiarizas con Shopify, es muy fácil empezar a vender productos, modificar cosas, agregar cosas, modificar los productos, lo que sea. De verdad que la interfaz es muy simple y muy sencilla. Para mí lo más potente que tiene Shopify, o dicho de otra forma, la mejor ventaja que tiene Shopify, es que te permite manejar tu e-commerce, tu tienda, como si fueras un profesional, pero con un mínimo esfuerzo, ya que la interfaz es muy sencilla, te simplifica mucho todo el manejo de la tienda, es súper intuitiva y al mismo tiempo está lleno de tutoriales de cómo usar Shopify en internet. Ustedes lo googlean, se pueden meter a YouTube y está lleno de tutoriales. Incluso yo voy a tener una miniserie de tutoriales en este mismo canal. Vamos a partir desde lo básico, cómo crearse la tienda, cómo subir un producto, hasta después cosas más avanzadas para sacarle el mayor provecho a tu tienda y poder maximizar tus ventas con Shopify. Otra gran ventaja que tiene Shopify, a mi parecer, es que es muy fácil de escalar tu negocio. Una vez que empiezas a vender mucho, que requiere actualizaciones constantemente en la página web porque estás subiendo nuevos productos, porque a lo mejor tiene una tienda de ropa y tiene muchos productos, es muy sencillo agregar más personas a tu plataforma web que te puedan ayudar con esas tareas sin tener acceso a partes importantes como los pagos, el poder retirar el dinero ni nada de eso. Simplemente modificar la tienda, llenar las órdenes, hablar con los clientes, etc. Para mí Shopify es una solución muy potente y muy económica con la que puedes crear tu tienda online. Es muy fácil modificar tu diseño, integrar nuevos productos, modificar estos mismos productos, te permite llevar inventario muy fácilmente de tus ventas. Shopify tiene alianzas con distintas empresas de envío que te van a dar precios especiales por ser parte de la plataforma Shopify. Todos sus diseños están optimizados tanto como para celulares como para computadores de escritorio. Y lo mejor de todo es que tiene una fácil integración con muchos medios de pago, la tarjeta de crédito, Google Pay, Apple Pay, entre otros, incluso PayPal. Y ahora llegamos a lo que para mí es una de las mejores partes de Shopify y lo que yo valoro más dentro de Shopify. Y es que Shopify tiene una cantidad increíble de plugins y funcionalidades creadas por desarrolladores expertos pero externos a la compañía. Por lo tanto se arma como un marketplace en el que si hay demanda de alguna funcionalidad, de algún plugin, las personas lo van a crear. Y al mismo tiempo se crea un mercado competitivo internamente que ayuda a que cada vez la funcionalidad de los plugins se empiecen a mejorar constantemente. Y estas son las funcionalidades que hacen que una tienda súper simple pase a ser una tienda profesional en muy pocos clics. Literalmente muy pocos clics. Empiezan a instalar los plugins, las funcionalidades, los configuran. Luego va a venir como un periodo de adaptación donde ustedes se familiarizan con la funcionalidad del plugin y listo. Van a tener funcionalidades de tiendas profesionales. Algunos de estos plugins, los más comunes o los más populares, son como poder recolectar los mails con pop-ups, entregar cupones de descuento, tener links de afiliados. También pueden integrar sistemas de lealtad, enviar mails automáticos a las personas que abandonan su carrito y mucho más. Pronto voy a hacer un video con los mejores plugins según el tipo de tienda que tengan. Y para no perdérselos, suscríbanse, activen la campanita, que pronto va a estar subiendo muchos videos. Obviamente igual depende de cómo lean este video, así que por favor dejen un like, que eso motiva mucho a seguir haciendo videos. Y obviamente si quieren probar Shopify, en la descripción les voy a dejar un link para que se inscriban. Tienen 15 días gratis. Dentro de esos 15 días van a poder aprender, familiarizarse con la página. Incluso si aprenden rápido van a poder crear la tienda en esos mismos 15 días o menos y ya van a poder comenzar a vender. Obviamente los tiempos varían porque si tienen una empresa con muchos productos, pasar todos esos productos a la versión online igual les puede tomar mucho tiempo. Y si necesitan ayuda o tienen cualquier duda, en la descripción también les dejo mi contacto para que hablen conmigo y yo los voy a intentar ayudar en lo que pueda. Yo sé que para muchos de ustedes deben estar pensando ahora como yo en verdad quiero poner mi negocio y que venda online, pero la verdad siento que es mucho trabajo, que son muchas cosas las que tengo que hacer y por eso que hoy día les vine a contar de Shopify. La verdad no es tanto trabajo. Si la mayoría de ustedes ya tienen una tienda física, créanme que es mucho más fácil montar una tienda online que montar una tienda física. Y si ya pudieron con eso, Shopify va a ser pan comido. Como les mencioné anteriormente, la única forma de que se demoren demasiado es que tengan muchos productos o que quieran agregar mucha información a su página web. Ahora les voy a mencionar otras ventajas que tiene Shopify. Una de esas es que tú puedes comprar el dominio dentro de Shopify. Y otra muy importante es que no necesitas pagar un hosting. El hosting ya viene por Shopify. Y la gracia de esto es que tanto el hosting como los medios de pago tienen una increíble seguridad primera en el mercado respaldada por Shopify. No tienen que hacerse cargo ustedes de esa seguridad. Y la última, que también está relacionada con los plugins, que hay muchos plugins de automatización de funciones. Por lo tanto, para las personas que están pensando como, oh, tengo que administrar mi tienda física, que ya es harto trabajo, y además mi tienda online,
La gracia es que la tienda online van a tener muchas cosas que van a poder automatizar o que, como les mencionaba antes, gracias a que pueden agregar más personas a su equipo de Shopify, pueden externalizarlo por precios mucho más baratos de lo que les costaría contratar a alguien en la misma tienda. Pero esto suena demasiado bonito, no puede ser todo tan color de rosa. Y es verdad, yo les voy a decir 3 casos que si ustedes tienen alguno de estos negocios, yo no les recomiendo tener Shopify. El primer caso, el primer negocio, que si ustedes son mayoristas, no les recomiendo tener Shopify. Porque Shopify está más centrado a ventas minoristas y para los mayoristas hay mejores software y mucho más potentes que lo que es Shopify. Shopify igualmente puede funcionar y se puede encajar, pero van a tener que contratar muchas aplicaciones que son de pago la mayoría y el precio les va a aumentar bastante. Es mejor irse a una plataforma que esté especializada en mayoristas. Otro negocio o otro modelo de negocio que también tiene un caso muy similar es el de las suscripciones de pago, o sea, pago recurrente. Por ejemplo, si tiene un gimnasio, si vende un curso online o cualquier cosa que tenga un pago recurrente, no les recomiendo Shopify porque la verdad van a tener que instalar otra aplicación la cual le va a cobrar y además va a hallar un porcentaje de ese pago de suscripción. Y como les mencionaba antes, hay otros software que son específicos, que están especializados en ese tipo de modelos de negocio. Hasta el día de hoy Shopify no ha querido integrar esto como de forma base, que venga como su producto más estándar, sino que uno tiene que externalizarlo a través de las aplicaciones. Y el último caso es cuando ustedes tienen muchos productos. Cuando estoy hablando de muchos productos me refiero a algo nivel ferretería, que tienen distintos tipos de clavos, que tienen muchos clavos, que tienen muchos tamaños de los clavos, porque en ese caso la verdad es muy engorroso. Y como les mencionaba antes, también hay muchos software que son especializados para eso. Y eso es algo que tienen que tener súper en consideración. Cada vez que ustedes utilicen un software, no utilícenlo solo porque es el mejor software, el que tiene la mejor marca, sino que tienen que elegir un software que tenga una solución especializada para lo que ustedes quieren resolver. Y como saben, en internet hay muchos productos, muchos software, así que es muy probable que encuentren algo que se ajuste a sus necesidades. Antes de terminar, les quiero decir que Shopify tiene un increíble servicio al cliente, siempre responden a tiempo, siempre responden muy rápido y yo por lo menos siempre me he quedado satisfecho con las respuestas que me dan. Atrévanse, prueben y que si tienen algún problema, el centro de ayuda de Shopify también es muy bueno, responden muy rápido. Yo por lo menos siempre quedo satisfecho con sus respuestas y me han ayudado mucho. Eso, más los tutoriales, está muy sencillo, es llegar a hacerlo. ¿Hay que poner trabajo? Sí. ¿No es algo que se haga de la noche a la mañana? Sí. ¿Hay que aprender un poco? Sí. Pero dentro de todo es muy sencillo y muy simple y la curva de aprendizaje no es tan grande. Espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, por favor, suscríbanse. Recuerden que voy a estar subiendo más videos como estos. Y por acá les voy a dejar 2 videos recomendados al canal. Nos vemos en el siguiente video. Chao.